Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy vengo a hablar del juego de Standoff 2. Más bien vengo a hacerle una crítica de este juego. Yo he estado buscando críticas respecto al juego porque todos hablan muy positivamente del juego en YouTube. Y pues yo simplemente quería dar pues mis quejas, ¿verdad? Del juego, o sea, porque es un muy buen juego, o sea, tiene muy buenos gráficos, tiene buenas animaciones de pistolas, es muy parecido al Counter-Strike Global Offensive, pero yo le encuentro un problema, o sea, por decir, cuando tú buscas en los emparejamientos, por decir, no existe como un servidor de México, o sea, nada más hay como de Estados Unidos, de Rusia, que es donde es el juego, o así. Entonces, muchas veces como cuando yo me meto a jugar, yo tengo mucho ping, tengo como 200, 300 de ping, y pues los jugadores de Rusia, pues esos van que, o sea, esos van a 60 FPS, así, o sea, juegan más rápido y ya no solo que juegan más rápido y con mejor internet, porque también los emparejamientos en este juego son muy malos, o sea, en el sentido de que, por decir, no te emparejan con alguien de tu nivel, o sea, te emparejan con gente que lleva ya mucho tiempo jugando y te emparejan con un nuevo y así. Otra cosa que tampoco no me gusta del juego es el modo competitivo. Yo sé que muchos de los gameplays que he visto que son populares de este juego son del modo competitivo, pero en mi caso particular a mí no me gusta porque la primera vez que jugué, o sea, seguí un consejo de un youtuber que decía, no, si no encuentras partidas competitivas en tu región, métete a un servidor de Rusia. Entonces me metí a un servidor de Rusia y este me trataron mal, o sea, mi equipo este juego tiene una comunidad muy tóxica porque mi equipo me aventaba granadas de cegadoras, me aventaban granadas molotov y luego ya, o sea, sin hacerles nada yo, el equipo ese de rusos hicieron una votación y me sacaron del juego y dije, nah, ya mejor no, por eso ya no jugué en competitivo. También son bien tóxicos en el chat, siempre viven diciendo puras tonterías, o sea, son los niños chiquitos, ¿verdad? Que malamente sus papás los tienen maleducados y les compran un celular que dicen, no, pinche pedazo de mierda, que tú no sabes jugar y que no sé qué, eres un pendejo y eres una rata. Y así se la pasan diciendo, o sea, y eso que no tienen chat de voz, imagínate si tuvieran un chat de voz, no, hombre. Otra cosa que le encuentro negativa al juego es que sus mapas son muy limitados y no me gusta, o sea, que a cada rato que si juegas en desactivar la bomba, o sea, siempre te pongan el mapa de Sandstone, o sea, que no haya variedad en ese sentido de decir, como en el Critical Ops que te pone, o sea, pues de perdido son 4 mapas en el modo de desactivar la bomba, en este nada más es en uno y si acaso, si suerte tienes, te toca en otro. Y otra cosa negativa es que los equipos nunca están completos, o sea, siempre el juego es, por decir, 3 contra 2, 2 contra 3, 4 contra 2, 5 contra uno, o sea, porque muchas veces, como digo antes, la comunidad de este juego es tóxica, o sea, aunque no tiene micrófono de voz, se nota que son bien tóxicos porque muchas veces ya perdimos 2, 3 rondas. Bueno, la gente se sale por el ping, o sea, si no son de Rusia, órale, o sea, el internet les falla y lo saca de la partida. La otra es que hay algunos que son como esos tipo niños ratas que van perdiendo 2, 3 partidas y se salen de la partida, o lo que es peor y lo que no me gusta de este juego es que muchas veces le ponen, o sea, que este juego te da la opción de cambiarte de equipo o de que te salgas de la partida sin ningún castigo. O sea, por decir, eso no pasa en el Critical Ops que juegas en un equipo y te quedas en ese equipo hasta que acaba la partida, no. En si va perdiendo el equipo, siempre hay un niño, no falta el niño rata que dice, no, ¿sabes qué? Me voy a cambiar al otro equipo y luego ve que el otro equipo está perdiendo y se cambia viceversa al otro equipo. Y eso es algo que me molesta mucho, que se viven cambiando de equipo todos, o sea, se meten, o sea, los pinches huercos chingados se meten al equipo al que va ganando, y si ya ven que los dos equipos en los que, o sea, si no la arma ninguno de los dos equipos, pues ya se salen. Entonces, o sea, pues no, o sea, eso es una cosa negativa que le veo al juego, o sea, ¿para qué chingados tienes opción de cambiarse de equipo de uno a otro, de uno a otro? Y otra cosa que tampoco no me gusta es, por decir, tú puedes silenciar el chat de voz perdón, el chat de voz no, el chat escrito de tu equipo. Y dices, bueno, ya silencié a estos güeyes, o sea, pues dicen puras babosadas. Es algo que yo hago mucho en los juegos de online, o sea, nunca escucho, no me interesa lo que tienen que decir otros jugadores porque suelen decir nada más insultos, suelen estar gritando, suelen decir puras pendejadas. Entonces, yo muchas veces lo silencio, mira, por decir ahí. También otra cosa muy extraña que me ha tocado es que hay jugadores que el ping, o sea, es tan alto que los protege, o sea, los teletransporta y no me deja matarlos.
Ah, bueno, entonces no me gusta que tenga esto de que por decir tiene un chat grupal, o sea, de tu equipo y tiene un chat global. Entonces el chat global es como, o sea, no lo puedes silenciar y muchas veces lo que hacen los niños de este juego es que se meten al chat global para mentarle la madre a los de su equipo, o sea, por si los tienen silenciados, que no, que eres un pendejo y los del otro equipo también insultan acá, es que tú eres una rata y que no sé qué y vete a la mierda. Y yo así de, ay, y eso que no tienen chat de voz y no imagínate. No, y también me he topado con muchos hackers, la seguridad de este juego es malísima, es pésima, ¿no? Porque muchas veces, por decir, estoy cubierto atrás de una pared y hay güeyes que me toca jugar con vatos de Rusia y entonces disparo, por decir, estoy cubierto atrás de la pared y le disparan a la pared y las balas atraviesan la pared de concreto. O sea, no es como en el Critical Ops que atraviesas, por decir, madera, vidrios o láminas. No, no, no. Atraviesa las paredes de concreto y todavía dan headshots. No, pues ¿cómo está eso? Otra cosa que también me falla a mí es como el ping, siempre lo tengo alto. Cuando yo quiero esquivar a los enemigos y cubrirme, no, casi no puedo hacerlo por lo mismo de que, pues, o sea, el juego me va mucho más lento que los otros jugadores. Entonces, esto yo lo había visto, estas críticas que yo estoy mencionando las había visto en la Play Store, que decían que el juego, o sea, se actualizaba muy poco, o sea, casi nada cambiaba y que a la mayoría de la gente no les gusta que dejen esa opción del cambio de equipo, o sea, de que pueden cambiarse de equipo o salirse de las partidas sin ningún castigo. No sé, estaría bueno que pusieran, por decir, aunque no estés jugando en competitivo, o sea, por decir, si te sales de ahí, de estas partidas, porque como son bien chiflados los niños, no sé, que no puedan jugar una hora o algo así. Es una idea nada más. Pero bueno, o sea, el juego gráficamente y en cuestión de la apariencia de las armas y así, está bueno, pero como la seguridad del juego es mala, la comunidad del juego es tóxica y además, pues el ping va alto por lo mismo de que el juego es de Rusia, entonces no se puede jugar con la capacidad máxima. Y bueno, esa sería mi opinión del juego. Ojalá y en algún futuro lleguen a mejorar eso, o sea, que incluyan más variedad de mapas, que mejoren su seguridad, o sea, para que detecten a la gente que hace hacks, porque la seguridad del juego es muy pobre, que hacen mucho, que disparan a través de paredes y que hacen tiros en la cabeza automáticos y no, no, puras tonterías. Y también, o sea, que tengan algún tipo de como control en el chat, porque muchos niños se chiflan y que empiezan a más, o sea, se toman el tiempo de escribirte puras mamadas en el chat y, o sea, como que le den un castigo por comportamiento tóxico. Creo que ya hasta incluso Free Fire tiene algo de eso, de que si te comportas así mal, o sea, como el juego tenía esta reputación de que tenía una comunidad tóxica, tiene esto de que si te portas mal, órale, te mandan a volar. Este juego le falta eso porque no, son muy así. O la otra también es que quiten la opción de cambiarse de equipos, porque no, hombre, son bien ratas algunos de que no, yo me meto al equipo que va ganando. Nembe. No, y bueno, esa sería mi opinión del juego. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y hasta la próxima.